Ya, ¿qué ocurre con las fuentes? Las fuentes se pueden sumar. Las de corriente dijimos cómo se suman, ¿no? Siempre y cuando estén conectadas en paralelo, ¿ya? Ahí se pueden sumar las fuentes. Sus valores se suman y yo obtengo de aquí una fuente de corriente equivalente. Con las fuentes de voltaje, sin embargo, es diferente. Esas fuentes de voltaje para sumarse tienen que estar sí o sí en serie. Conectados de esta manera. Ahí es donde se pueden sumar. No puede existir una conexión, no puede existir para nada una conexión de fuentes de voltaje que estén en paralelo. Ya, eso no existe. No existe y tampoco es posible porque uno de los dos equipos se fregaría. Algún día van a atreverse en el laboratorio a conectar dos fuentes de voltaje eh, en paralelo y van a ver cómo van a empezar a saltar las chispas. Así que no, esto no lo pueden hacer, pero no es analíticamente posible. ¿Ya? Recuerden, las de corriente se suman en paralelo y las de voltaje se suman siempre y cuando estemos en serie. Aquí tenemos un circuito que casi todos sus componentes están conectados en paralelo. Entonces la idea va a ser la siguiente, miren. Aquí tengo una fuente de voltaje con su resistencia. La voy a convertir a corriente con su resistencia en paralelo. Luego voy a sumar esa fuente con esta de acá. Empezaremos por ahí entonces. Ya, tengo aquí tengo la resistencia de 8. Aquí está la de más menos 32. Ya, convertiremos eso en una fuente de corriente. La fuente de corriente va a apuntar para arriba y aquí va a tener en paralelo a su resistencia. Va a ser de 8. ¿Cuánto va a ser la corriente? La corriente va a ser el voltaje sobre la resistencia. 32 entre 8 da 4. Aquí sería 4 amperios. Empezando por ahí. Entonces aquí directamente si voy a hacer el gráfico, yo digo lo siguiente. Voy a venir por acá, voy a copiar esto. Ya. Y todo lo demás del circuito también lo copio. Aquí está viniendo también otra fuente, que en este caso es de 6 amperios. Aquí también está viniendo una resistencia de 24. Y el elemento que no tenemos que tocar para nada, ¿no? Es este, el elemento de la resistencia de 14. ¿Por qué no lo tengo que tocar? Porque aquí me están pidiendo, ¿no? Haya voltaje y corriente. Ya está. Ahora, como todos los elementos están en paralelo, ¿verdad? Aquí no hay resistencia, no hay nada. Todos los elementos están en paralelo, están conectados como a un mismo nodo por acá y acá abajo están conectados a un mismo nodo. Puedo hacer traslaciones, ¿ya? Puedo mover los elementos. Por ejemplo, esta fuente de acá la voy a dejar, ya la voy a dejar, y aquí voy a traer esta fuente de 6. Esta fuente no está bien dibujada. Ya, ahí está la fuente de 6. Y todo lo demás lo puedo mover también. Aquí iría la resistencia de 8. Esta no está queriendo pintarrajear bien. Y bueno, por otro lado, aquí vendría la resistencia de 24. Y aquí sigue estando el elemento intocable, la resistencia de 14, que no lo tengo que tocar para nada. Ya. Estas dos fuentes de voltaje están en paralelo, por lo tanto puedo sumarlas. Su suma va a ser nomás 4 más 6, que sería 10. 10 redondo. Estas dos resistencias también puedo sacar su equivalente, ¿no? En paralelo de esas dos. Sí, Perdón. Ya, alguien me... sería 6. Esto sale 6. Gracias. Ya. Y bueno, finalmente aquí entra la de 14. Ya.
¿Se dan cuenta? O sea, he hecho la conversión me tiene que servir para algo. Yo aquí he convertido a fuente de corriente con el simple objetivo de que estas dos se sumen y que aquí me aparezca solo una. Lo mismo con las resistencias. Están en paralelo, las puedo trasladar y obtengo su equivalente en paralelo. Pero ahora, para hallar el voltaje, necesito esto volver una fuente de voltaje de vuelta. Así que tengo que deshacer y volver a armar lo que tenía antes. Ya. Vamos a generar esa fuente de voltaje de vuelta. Entonces me vengo acá y yo digo más menos, ¿verdad? Ese es el sentido. Y una resistencia. La resistencia la puedo colocar arriba, por ejemplo. Y Sí, una pregunta, disculpe. Ahí arriba hemos sumado las dos fuentes, ¿no? De corriente. Y no importa el sentido, digamos, en la que estén. si están apuntando para arriba las dos, se suman, ¿no? Bueno, vamos a colocarlo de la siguiente manera. Si, por ejemplo, tendrías, aquí hay una fuente, ¿no? Que hay otra fuente que está apuntando para abajo. Esto vale 2, esto vale uno. Aquí están en diferentes sentidos, ¿no? Entonces ahí restas. Entonces, tu fuente equivalente va a tener el sentido de la más grande y va a tener el valor de la resta precisamente, ¿ya? Pero como todos están apuntando para arriba, como todos están apuntando para el mismo sentido, se suman y se conserva el sentido, ¿verdad? De ambas. Ambas están apuntando para arriba. Si hubiera una que está apuntando para abajo, entonces la restas. En fuentes de voltaje, ya, a ver, analizaremos las sumas igual. Muy raro esto. Ya, están en serie, ¿no? Ya, ¿cómo analizan esto ahora? Es básicamente como analizar mallas. Un poco similar a eso. ¿A qué me refiero? Ya, tiene que ir siempre en este orden. Ya, si están en este orden, quiere decir de que las fuentes se suman. Aquí puedo tener 5, aquí puedo tener 6, aquí puedo tener uno. ¿Se dan cuenta del orden? Estoy yendo de menos a más. Más uno, más 6, más 5. ¿Cuál es el total de esto? Es 12. Entonces mi fuente equivalente va a ser esta, de 12 voltios. ¿Qué ocurriría pero si una fuente está invertida? Aquí está más menos, aquí está más menos, y supongamos que aquí está menos más. Esto vale 6, esto vale 3, esto vale 2. Se resta, se resta. Pero ¿quién va a ganar? Siempre va a ganar las fuentes que tengan el mayor voltaje. Aquí está clarito, ¿no? La de 6 y la del 3 ganan. Mi fuente de voltaje equivalente va a tener su símbolo. Ahora aquí, ¿qué hago? 6 y 3 tienen la polaridad correcta. La que tiene la polaridad invertida es 2. Por lo tanto, se resta. 9 menos 2 sería 7. Ese sería para las fuentes de voltaje. Y para las fuentes de corriente está ahí. Bueno, ya, hemos hecho eso ya. Ahora ya he reducido el circuito. Aquí estaría la fuente de 14. Y he llegado a tener una sola malla. ¿Ya? Normalmente en reducción de redes pueden resolver el último paso por mallas, ¿sí? Pero siempre y cuando tengan una sola malla. Ya, entonces, esto está sencillito, ¿no? Le voy a dar un sentido arbitrario a mi corriente. Voy a hallar qué corriente está pasando. Porque se darán cuenta de que por estos tres elementos está pasando la misma corriente. Y como me están pidiendo hallar la corriente que cae en la resistencia de 14, entonces me prefiero analizar de esta manera. Ya, analizamos por mallas. Parto de este punto, menos más, hay una subida de tensión. Aquí polarizo y aquí polarizo también. Más menos hay una caída y aquí más menos hay otra caída. Todo esto es igual a cero.
Ya, esto lo sumamos, me da 60. Esto me da menos 20i. Pasado al otro lado me da 20i cabalito. Y finalmente, haciendo este término, pasándolo a dividir, me sale de que I1 es igual a 3. Entonces, la corriente que está pasando por 14 ohms, ¿cuánto es? Es de 3. Esto, lo que he encontrado es la corriente. Corriente. Pero también me están pidiendo el voltaje, ¿no? Voltaje. ¿Cómo lo hay el voltaje? Sencillo, ya tenemos una fórmula hasta para eso. I por R. Como el voltaje que quiero hallar es el que cae en la de 14, directamente yo digo, ¿no? La corriente es de 3 y la resistencia es de 14. Por lo tanto, el voltaje que cae sería 3 por 4, 12, 42. Y esto sería obviamente 3 amperios. Ya. Así estaría reducido este circuito de acá. Finalmente, vamos a resolver uno más y con esto quedaría ya. Bueno, vamos a tratar de que quede claro. Aquí están pidiendo reducir el circuito equivalente entre los terminales A y B. Ya. Lo bueno de acá es que al tener dos puntos de referencia ya me están diciendo que la reducción tiene que estar aquí, en esta parte. Em, lo que me quedaría sería ver qué voy a aplicar, ¿no? Aquí se darán cuenta, no voy a aplicar ni estrella, ni delta, ni nada, porque estas resistencias de acá no están, como les digo, no están convergiendo, no convergen en ningún punto. Lo que tengo son fuentes de corriente y fuentes de voltaje. ¿Qué sería lo primero que podría intentar reducir? Aquí me está como sonriendo esta fuente con su resistencia. Puedo convertir esto a fuente de voltaje en serie con su resistencia. Luego esa Oh, resistencia sí, puede eliminarse en serie con esta. disculpa, sí. Sí, sí, Aprovechando esa figura, en esa figura yo no pude sacar un resultado, digamos. Cuando me pide por mallas, por nodos, creo. por dos. ¿Cómo sería? Sí, por mallas igual, digamos. ¿Cómo sería ese que solo está con el resistencia de 4? Tendría que hacer una super malla. Digamos, bueno, sería fácil aplicarlo, convertirlo a una fuente, pero si me pide así tal como está, tendría que haber una corriente ahí adentro o solo circula ese de 3 amperios, ahí sí topar. Ya, vamos a responder su duda. ¿Qué corriente viene acá? 2, ¿no ve? Ya. ¿Cuándo aparece una supermalla? Hemos hablado ya y esto está en el video que he enviado, está dicho hasta el cansancio eso. Una supermalla aparece cuando tengo una fuente de corriente que esté en medio de dos mallas. O sea, sí tienes que hacer una supermalla, sí o sí, porque aquí está la fuente de corriente. Por un lado, tendrías que colocar aquí una corriente en esta pequeña mallita y uno, por ejemplo. Por otro lado, puedes colocar una fuente, una corriente acá y dos. Ya, ¿cómo harías? Tú agarras tu fuente y dices, por un lado está pasando aquí y uno, ¿no? Pero también por otro lado aquí está pasando y dos. ¿Cómo hacemos ahora? La que tiene el mismo sentido se mantiene y le resta la otra. Esta sería la primera ecuación. Ahora, para hacer la segunda, bueno, eso no lo puedo explicar aquí, ¿no? Esto es lo que hemos visto ya. Tendrías que polarizar todas las resistencias y hacer un análisis en esta supermalla. Esa es la supermalla. Una vez que tengas eso, ya estaría resuelto tu ejercicio, porque aquí ya te están dando a conocer. Toda esta malla de aquí arriba, eh, su corriente es de 2 amperios. Eso es lo que tienes que hacer. Sí, o sea, gracias. Muchas gracias. Ya, volveremos a lo de la reducción de los terminales.
acá. Voy a reducir primero esto. Como les digo, me va a quedar una fuente de voltaje. Esa fuente me va a quedar en serie con esta. Las puedo sumar. Me va a quedar una resistencia. Puedo sumar con esta también. Empezaremos por ahí entonces. A ver, voy a tener que dibujar eso también de vuelta. Para que salga bien el dibujo. Por un lado aquí tengo 2. Ya. Vamos a hacer esta pequeña reducción. Más menos 18. Ya. Esta fuente que está en paralelo con la resistencia lo convierto a fuente de voltaje. Aquí está la fuente de voltaje y su resistencia que está en serie. Después aquí tengo otra resistencia, ¿no? Que es la de 6. Aquí está de 6. Ya. ¿Cuánto va a valer esta resistencia de acá? Bueno, nos está diciendo, ¿no? Va a valer 4. ¿Y el voltaje? ¿Cuánto vale el voltaje? El voltaje no es nada más que la corriente por la resistencia. La corriente, la fuente de corriente valía 3 y la resistencia valía 4. Entonces por 4, 12. Ese es el valor de la fuente. Ya. Hasta ahí estaría esta primera parte. Por aquí abajo tenemos lo siguiente. Aquí tengo más menos 10. Todo esto está conectado con la resistencia de 5. Aquí haremos una suma. Aquí se darán cuenta, he conseguido ponerlas en serie. Ahora sí puedo hacer una suma ahí. Y se dan cuenta de que las dos están apuntando en el mismo sentido. Tienen la misma polaridad. Más menos, más menos. Entonces vengo acá y lo voy a convertir esto en una sola fuente. Una sola fuente que va a tener la misma polaridad. Más menos. Como estaban apuntando hacia el mismo lado, se suman. 18 más 12 me da 30. 4 más 6, estas resistencias que están en serie, bueno, también me va a quedar simplemente una. 4 más 6 es 10. Ya estamos casi, casi, ¿no? Ya. ¿Qué ocurre con estos elementos? Miren, esta fuente, esta rama y esa otra rama. Se darán cuenta que los tres están conectados en paralelo. ¿Y cuáles eran las fuentes que se pueden sumar en paralelo? Las de corriente. Entonces yo voy a convertir tanto la rama del medio como la de abajo en fuentes de corriente con sus resistencias en paralelo. Eso me va a ayudar a poder sumarlas con esta fuente de corriente. Ya, pero seguiremos. Aquí está la fuente de corriente de 2. Aquí tengo 30. Lo voy a convertir eso a una fuente de corriente más menos. Cuando haga la conversión de fuente de corriente, siempre tienen que tomar en cuenta esto. ¿Ya? Donde está la polaridad positiva va a ir la flechita. Entonces, como aquí tenía más menos, hacia aquí va la flechita. ¿Ya? Y bueno, esto tiene su resistencia en paralelo, ¿no? Su resistencia en paralelo que tranquilamente puede venir acá. Ya, su resistencia en paralelo va a valer 10. La fuente, ¿cuánto va a valer? Aquí tengo que hacer unas operaciones, ¿no? Y es igual a voltaje sobre la resistencia. El voltaje era 30, la resistencia era de 10. Por lo tanto, la fuente vale 3 amperios. Esto vale 3. Luego vamos a hacer esta conversión de acá también. Esto también lo vamos a convertir a una fuente de corriente. Empezamos por la resistencia, que en este caso es aquí de 5. Y aquí iría una fuente también, ¿no? Que va a tener el mismo sentido que la otra. Debido a esto, ¿no? Más o menos. Aquí iría la punta. ¿Y cuánto valdría la fuente acá? Bueno, hay que hacer otra operación. Y es igual al voltaje. El voltaje era 10 y la resistencia era de 5. Por lo tanto, aquí tengo una fuente de 2 ohm, bueno, de 2 amperios.
de 2 amperios. Todos estos elementos de acá están en paralelo. ¿Sí? Así que directamente los voy a sumar. Miren, aquí tengo dos fuentes que están apuntando para allá y una que está apuntando para allá. Entonces, ¿cuál va a ser mi conclusión de todo esto? Bueno, voy a concluir de que, a ver, 3 y 2 están apuntando. 3 más 2 es 5. 5 le va a ganar a este 2 de acá. Por lo tanto, mi fuente resultante va a apuntar para este lado. ¿Y a qué va a ser igual? Sumo estas dos. 3 más 2, 5. 5 menos 2 me da 3. Así que ese sería el sentido de mi primera fuente. Y las resistencias. Bueno, aquí tengo que hallar su equivalente, ¿no? 10 y 5 son las que están en paralelo. Aquí digo resistencia equivalente es igual a 1 sobre 10 más 1 sobre 5 elevado a la menos 1. ¿Alguien me dicta la respuesta de esto? 3.33. Gracias. Y ahí estaría. Bueno, y eso sería. Esa sería la respuesta. Esa es la reducción que puede hacer entre mis terminales A y B. No podría ser nada más, ¿no? Tal vez convertirlo a fuente de voltaje, pero ya con esto ya es suficiente. Suficiente. Ese sería mi circuito equivalente. Vale. Analizaremos ahora su... A ver, un momento, vamos a parar esto.